Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Vamos a dar comienzo a nuestra clase. Hoy es nuestro último día. Estamos hablando de la teología del Nuevo Testamento. Antes de comenzar, le voy a pedir el favor a nuestro hermano Edgar Iván que ore por nosotros para que comencemos clase. Sí, pastor. Amado Dios, te damos gracias una vez más, Padre, porque tú nos permites, Padre, conectarnos con nuestro pastor, Señor, para que sigamos aprendiendo de tu bendita palabra. Te pido, Padre, que el día de hoy, Señor, nos permitas seguir aprendiendo, Señor, que pongas nuestra mente espiritual, nuestros oídos espirituales, Padre, que podamos seguir alimentándonos de esto que nos nutre, Padre. Bendice a nuestro pastor Juan José, Señor. Bendice a los hermanos que estamos conectados y que también los hermanos que aún no se conectan, Padre, también se puedan ir agregando, Señor. Hoy, Padre, una vez más nos ponemos en tus manos y estamos dispuestos, Señor, para aprender lo que hoy tienes para nosotros. Te damos gracias en tu hermoso y santo nombre. Amén. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, cuando nosotros queremos hacer teología, y sobre todo cuando la teología del Nuevo Testamento enfrenta desde su nacimiento muchas críticas, ¿sí? Y hay unas tensiones que no se han resuelto entre la unidad y la diversidad. Tenemos 27 libros del Nuevo Testamento que se componen y surgen entre personas de diferente estrato social, capacidades literarias, cognitivas diferentes, en medio de comunidades, géneros literarios y circunstancias históricas heterogéneas. Tenemos cartas ocasionales de Pablo dirigidas a crisis concretas, narrativas evangélicas con propósitos de enseñanza y apologéticos distintos a una carta posiblemente pastoral dirigida a comunidades dispersas, perseguidas, o un apocalipsis que cierre el canon con visiones, con anuncios escatológicos, y nosotros encontramos mucha pluralidad, y cualquier intento de sistematizar la teología del Nuevo Testamento corremos riesgos de imponer una incoherencia artificial. Sobre este tema es muy interesante que nosotros meditemos un poquito. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar algo muy importante. Hemos estado viendo a lo largo de este tiempo que hemos estado estudiando, y posiblemente otro profesor pondría de otra manera eh, el tema, y yo he querido compartir con ustedes desde la primera clase, la naturaleza y el método de la teología bíblica. En la segunda clase, ver la cristología y el linaje de David. Hace 8 días vimos la presencia del Espíritu Santo, y hoy nos vamos a poner unos lentes especiales y vamos a tener que hablar sobre un tema fundamental que tiene que ver con la iglesia como clave de lectura. Y algunos dirán, ¿por qué? Esto es muy arbitrario. Y una justificación eclesiológica de la teología del Nuevo Testamento frente a todas las circunstancias que hemos encontrado, mis amados hermanos. Nosotros necesitamos aterrizar y entender algunos temas fundamentales. La razón es que no podemos ver la escritura y el tema de la iglesia como un tema aislado sobre la organización institucional de todo el canon, de esa regla de medida, sino como la doctrina de clara que emana de ella misma. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Cuando hablamos de la iglesia y decimos que nos vamos a poner los lentes teológicos, tenemos que considerar que
es una clave de lectura legítima que vamos a encontrar en la unidad teológica de todo el Nuevo Testamento. Los temas que hemos tratado como la cristología, la neumatología o la doctrina del Espíritu Santo, y ahora que estamos viendo el tema de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que todos estos libros de la escritura tienen realmente una cohesión, están concatenados y hay una narrativa permanente. Leer el Nuevo Testamento eclesiológicamente en este sentido no es desplazar el centro cristológico, ni observar cómo ese centro se proyecta necesariamente sobre un pueblo llamado a existir. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que considerar algo bonito y hermoso sobre lo que nosotros estamos estudiando cuando abrimos el Nuevo Testamento, porque hay un dilema en todo el Nuevo Testamento o en la época neotestamentaria, y es algo que yo quiero que quede en sus corazones. Algunas cosas muy claras. Tenemos diversos autores, contextos múltiples, como les dije, diversidad de comunidades, circunstancias históricas y géneros literarios diferentes, pero no están fragmentados. Y tampoco nosotros necesitamos unirlos así como imponiendo una coherencia artificial versus privar a la iglesia de una escritura unificada. Entonces, frente a la pregunta, ¿existe verdaderamente una teología del Nuevo Testamento? Y es ahí donde nosotros tenemos que meditar un poquito. Sí, tenemos teólogos como Gruede y Bullman, sí, la teología del Nuevo Testamento como disciplina ha oscilado entre dos polos. El primero, la raíz historicista, describe las teologías particulares de Pablo, de los evangelios sinópticos, de Juan, de la literatura pastoral y de la general, tratándolas como testigos independientes de las comunidades en desarrollo, sin pretender una síntesis normativa. El segundo, Bullman, de raíz confesional, canónica, busca articular la coherencia interna del testimonio apostólico, partiendo del presupuesto de que el espíritu que inspiró a los autores diversos garantiza una unidad de propósito redentor tras la diversidad de expresiones o de expresión del Nuevo Testamento. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. Entonces, deliberadamente esta clase, quiero con mucha intención que nosotros no por desestimar el rigor histórico crítico, sino porque el testimonio propio del Nuevo Testamento sobre sí mismo nos va a hablar del cumplimiento de las promesas veotestamentarias. Su insistencia en un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, como dice Efesios 4:5, exige una lectura que respete tanto la particularidad histórica de cada documento como la intención teológica que los articula en un solo cuerpo canónico. La pregunta metodológica decisiva entonces no es el Nuevo Testamento si contiene o no contiene diversidad. Evidentemente, mis queridos hermanos, el Nuevo Testamento tiene una diversidad de situaciones, de circunstancias contextuales, tanto para judíos y gentiles, tanto como se desarrolla en Asia Menor, en Jerusalén y aún fuera de esto mismo en la propia Europa, en Roma. Pero todo esto converge en una lógica interna reconocible. Se propone entonces que nosotros, a través de una lectura que va a unir todas estas pluralidades en algo muy claro y muy evidente, mis amados hermanos,
que esta noche que necesitamos considerar. Hay una lógica que converge. La doctrina de la iglesia ofrece esa lógica interna que unifica el Nuevo Testamento, porque cada documento corresponde a una misma pregunta fundamental. ¿Qué clase de comunidad constituye Dios en Cristo? ¿Y cómo debe vivir esa comunidad a la luz de lo que Dios ha hecho? Esta lectura no va a sustituir a la cristología como centro de la revelación, ni a la obra del Espíritu Santo, sino que va a demostrar que ese centro se proyecta sobre un pueblo escatológico, sobre un pueblo escogido. Y esto es lo maravilloso. Una eclesiología estrictamente derivada de la obra de Cristo, de la presencia del Espíritu Santo. La iglesia no posee identidad o autoridad ni presencia divina por sí misma. No estamos diciendo que la iglesia tiene poder. No estamos diciendo que la iglesia sea la madre de los creyentes tampoco, sino que tiene una importancia teológica y es representativa de la obra consumada en Cristo. Efesios 2:20 dice, Cristo mismo es la piedra angular que determina la alineación de todo el edificio. Y primera de Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Incluso los evangelios, Mateo 16-18 habla de la iglesia, en griego eclesía, y la elección de los 12 narran la formación de este pueblo mesiánico congregado en torno al Mesías crucificado. Es así que la evidencia, la persistencia de la metáfora del templo, Pablo en Corinto dice, templo de Dios, donde mora el Espíritu de Dios. Pedro, dispersión, creyentes, dice, ustedes son piedras vivas para una casa espiritual. Pablo escribiendo a la comunidad de Éfeso los llama a la unidad y les dice templo santo, morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Juan en Apocalipsis usa la metáfora que se disuelve al consumarse Dios, el Cordero, son el templo. Recuerden que Apocalipsis es un libro bastante complejo y nosotros no vemos realmente la presencia de la iglesia como tal, pero lo que enfatiza y dice es que Apocalipsis realmente revela el gran templo de Dios manifestado en Dios y el Cordero, y todos nosotros cobijados dentro de él, autores distintos, geografías distintas, una misma teología de la presencia divina. ¿Preguntas hasta aquí, mis amados hermanos? No, hermano, todo claro. Muy bien, muchas gracias, mi apreciada hermana. Entonces, tenemos que entender algo muy importante, que en la arquitectura histórica redentora de la presencia divina, vamos a ver la continuidad y superación del Antiguo Testamento. ¿A qué yo me refiero? Que muchos de nosotros vemos el inicio de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, todos los teólogos han concluido que la iglesia reúne a todos los salvos de todos los tiempos, algo que nosotros llamamos como la iglesia universal. Pero vamos a ver que tiene un proceso de desarrollo, de revelación progresivo, donde vamos a ver en esta clase a lo largo de este tiempo que partimos en el Edén, el santuario primigenio. Luego vamos a pasar al tabernáculo y el templo levítico, la presencia localizada en el antiguo pacto. Recuerden que del tabernáculo pasamos al templo y en el templo servían los sacerdotes y los levitas, para posteriormente ver
el cumplimiento con Jesucristo, el Verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros. Juan 1:14. Y luego vemos de su muerte, resurrección y ascensión, que la iglesia va cobrando una forma diferente. La extensión eclesiológica de la morada en el espíritu, para que finalmente vamos a ver al final la nueva Jerusalén, la consumación escatológica, donde el espacio sagrado abarca la nueva creación. Y esto es muy, muy impactante, porque nosotros tenemos que considerar algunas cosas como evidencia, que es la transferencia del vocabulario pactual. Nosotros vamos a entender y comprender la demolición de la pared. La cruz destruye la barrera étnica, el reconocimiento a ambos en un solo cuerpo, como dice Efesios 2, del 11 al 19, donde Cristo es esa piedra angular que une tanto a los miembros del Antiguo Testamento como a aquellos que estaban fuera oficialmente. El contraste exegético lo encontramos en Éxodo 19:6, Antiguo Testamento, y 1 Pedro 2:9. ¿Por qué razón? Porque en ambos se cita que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es aquí donde nosotros tenemos que entender elementos arquitectónicos o de ingeniería, cómo Dios en su infinita bondad hace lo que hace. El Padre es el que elige, el Hijo es el que redime, el Espíritu Santo sella y da acceso. Y aquí es donde vemos que la iglesia tiene una coherencia. La doctrina de la Trinidad no es un capítulo aislado, sino la arquitectura misma que sostiene al pueblo de Dios. Por eso nosotros hemos hablado de esa tensión escatológica como estructura que los evangelios revelan. La inauguración del reino de Dios en la persona de Jesús, el ya, y vamos subiendo la revelación, pero todavía no. Las epístolas paulinas y generales, el tiempo intermedio, la comunidad instruida entre la resurrección y la parusía. Apocalipsis, la anticipación profética de la gloria consumada, sin muerte, sin templo. Y es aquí donde yo quiero llamar su atención, mis hermanos, porque la dimensión incorporativa de la salvación nos va a hacer entender algo hermoso. La iglesia siempre ha existido, porque la iglesia está conformada por los creyentes de todos los tiempos. La respuesta soteriológica neotestamentaria es intrínsecamente eclesiológica. Nosotros lo vamos a ver. La unión con Cristo nunca es privada ni aislada. Nos llama a entender que somos familia de Dios, el cuerpo donde reposa la presencia de nuestro Dios. Pablo nos dice ser justificados es estar en Cristo e injertado en su cuerpo. Y Juan, el apóstol Juan, nos llama y nos dice la vida eterna es permanecer en la vid junto a otros pámpanos. Entonces, miren, mis amados hermanos, por eso es tan peligroso que nosotros consideremos el institucionalismo. El Nuevo Testamento rechaza severamente la instrumentalización de la iglesia. Recordemos que la iglesia no son los muros. La iglesia no era el templo del Antiguo Testamento, ni el tabernáculo. Lo que nosotros podemos entender que la verdadera eclesiología, la iglesia no es un fin en sí misma para su glorificación institucional,
sino un lugar visible donde la gracia se hace tangible, responsable ante el juicio de Dios. Y es así, mis amados hermanos, que construyendo un pueblo, no un sistema, o sea, nosotros tenemos que comprender y entender algo que es claro. Justificar teológicamente el Nuevo Testamento requiere leer sus diversas literaturas, épocas, bajo una misma lente convergente. Cristo que hizo la obra, Cristo que cumplió el pacto, Cristo que vendrá por su iglesia. No nos da un sistema doctrinal abstracto y desconectado, institucionalizado. Nosotros como vemos que la verdadera iglesia está en todo el mundo, llenando la tierra, cual promesa mismo hizo Dios, haciendo honor a su mandato. Cuando el Señor creó al hombre, le dijo que tenía que fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Lo mismo que dijo Jesús en otras palabras, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero nos aseguró algo muy importante, que el templo no era físico. El templo son los creyentes. La eclesiología justifica la unidad del Nuevo Testamento al revelar que somos morada viva de Dios en el Espíritu, aguardando con toda la creación la manifestación plena de los hijos de Dios en el día que nuestro Señor Jesucristo venga. Muy bien, entonces mis hermanos, vamos a hacer un ejercicio para poder entender la trayectoria bíblica del santuario, la trayectoria bíblica del templo, la trayectoria bíblica de la morada eterna, entender la iglesia más allá del contexto que nos han enseñado de denominación o de institución, porque la iglesia local es la familia de Dios a la cual Dios añade. ¿Preguntas hasta aquí, mis hermanos? ¿O vamos bien? Todo bien, pastor, gracias. Muy bien, Denis, me alegra escucharte. Entonces vamos a hacer un ejercicio que nosotros tenemos que considerar. Primero, el gran problema bíblico. Toda la historia de la redención busca responder una pregunta central. ¿Cómo puede Dios, santo, 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 habitar con una humanidad pecadora? Y la premisa es la historia del santuario en la Biblia. No es la historia de los edificios religiosos, sino de una presencia real. Y espero ser comprendido, mediada y la promesa de un acceso restaurado. Desde el comienzo, Dios se manifestó que Él estaba en el huerto del Edén, pero por el pecado el hombre fue separado de la presencia de Dios. Y hay una palabra que a mí siempre me ha llamado la atención en Génesis 3, cuando Dios nos presenta las consecuencias del pecado. En ese monólogo que se manifiesta cuando leemos las escrituras. Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán, pero es evidente que nos quiere mostrar a través de su escritura que algo pasó, ya no está. Aquel que fue creado dentro de los 6 días de toda la creación mediante la palabra, que estaba en la presencia de Dios, que gozaba de la experiencia de haber estado en el día séptimo. El día séptimo de Dios es el primer día del hombre, el reposo divino, aunque no comunica inactividad, es el momento en que Dios ocupa su templo, estableciendo su trono y el gobierno de una creación ordenada y lo manda a descansar. Y esto es muy importante. ¿Por qué razón tenemos que meditar en esto? Porque a veces nosotros pensamos
frente a la pregunta, ¿cuándo comenzó la iglesia? Inmediatamente vamos a Hechos 2, el Pentecostés, y creemos que ahí se solucionó todas las cosas. Pero debemos reconocer algo muy importante, mis amados hermanos. El jardín plantado por Dios, el Edén, la tierra, nos manifiesta explícitamente la presencia de Dios, la comunión con Él, y su vocabulario de estructura y de ornamentación representa algo maravilloso a nuestros ojos, que Dios se paseaba por este huerto, por los santuarios, que más tarde se replicarían, donde nos diría que está la presencia de nuestro Dios. Y esto es muy importante. Y yo quiero que notemos algo. Génesis no solamente nos narra la creación de todas las cosas, la creación del jardín, de Adán, de Eva. Nosotros tenemos que considerar algo muy importante. El hombre fue creado para estar en comunión con Dios, para adorarle. Una vocación de culto, le dijo labrar y guardar. Estos mismos verbos hebreos describirían más tarde el servicio de los levitas en el tabernáculo, su tarea de cultivar el espacio santo y protegerlo de profanación. Dios puso a Adán y a Eva para labrar y guardar, lo mismo que cuando pone dentro de su santuario a los levitas para que lo hicieran de la misma manera. Por eso cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento la importancia de una lectura eclesiológica desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, las cartas paulinas, las cartas universales, donde están Juan, Judas, Pedro, Santiago y el mismo Apocalipsis. Pero también nosotros vemos desde el inicio en Adán, no solamente el primer sacerdote rey, porque él fue llamado para adorar. El primer día de Adán, el día completo con Eva, ellos se presentaron delante de Dios para el reposo. Y esto debe ser muy importante para nosotros, mis queridos hermanos. La vocación de dominio, de representar el gobierno justo de Dios. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Lo que hace la iglesia hoy en día de manera escatológica en cumplimiento no solamente de lo ordenado por Dios, sino del plan de Dios, porque están ejerciendo dominio bajo la palabra del Rey Supremo. Inshik central. En el desierto original, el sacerdocio y la realeza no estaban compuestos. Serviremos delante de Dios y gobernaremos bajo Dios. Era la consigna del pueblo que en el desierto comenzó a caminar con la presencia de Dios hasta nuestros días. Por la caída, nosotros vemos que Adán y Eva fueron expulsados del templo, de la presencia de Dios o del jardín, para ser más exactos. La rebelión, esa búsqueda de sabiduría separada de la obediencia, hizo que Adán y Eva profanaran, contaminaran el espacio santo. Los humanos fallaron como guardianes y fueron exiliados, arrojados. Dios mismo nos muestra en Génesis que el pecado no fue solamente un error moral, fue una profanación del santuario original, el acceso a la comunión santa quedando restringido. Sin embargo, en medio del juicio surge la promesa de un representante fiel, verdadero, que vencerá al tentador. No es raro, mis amados hermanos, que hoy en día también el Evangelio cumpla las mismas indicaciones de anuncio y de denuncia. El anuncio es el plan de Dios y la denuncia es el pecado nuestro.
Por eso cuando vamos a Éxodo, seguimos viendo una iglesia, una asamblea, una congregación santa, un pueblo adquirido por Dios, redimidos para la presencia de Dios. Salen de la esclavitud de Egipto, atravesando la sangre del Cordero, salvando a los primogénitos, para que en el monte Sinaí Dios les diera la ley que ya estaba grabada en su corazón por diseño, sí, pero la hace pública, porque solo la ley pública puede traer a todos los hombres a ser juzgados. El propósito de Éxodo resuena en la orden divina: deja ir a mi pueblo para que me sirvan. La gracia de la redención precede a la ley del Sinaí. Éxodo 19:6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Israel es rescatado para escuchar la voz de Dios y representar su santidad entre las naciones. En la misma idea hoy que tenemos de iglesia. Por eso nosotros vemos que Dios le ordena al hombre a entender que aunque en el Edén fueron expulsados de la presencia de Dios, porque el templo de Dios que estamos hablando de manera metafórica, como un lente teológico para poder entender toda la narrativa de los evangelios, de hecho los apóstoles y el resto de las cartas hasta Apocalipsis, encontramos que los querubines custodian el camino del árbol de la vida, así como también los querubines son representados con bronce en el tabernáculo. También bordados en el velo restringen el acceso al lugar santísimo. En el jardín del Edén vemos el árbol de la vida, oro y piedras preciosas. En el tabernáculo la menorá, candelabro con forma de árbol, ornamentación vegetal, pero con significados profundamente teológicos que llaman a todos los creyentes al servicio, a la adoración y a una representación de gobierno. Adán fue comisionado que labrara y guardara. Los levitas de la misma manera son asignados para servir y guardar en el santuario. El tabernáculo no es un, el tabernáculo es un microcosmos del Edén, pero hay una diferencia trágica. El acceso a la presencia inmediata ahora está restringida. Ahora requiere grados de santidad y sangre expiatoria. Y esto es muy importante, porque hoy también tenemos un templo y nos acercamos, pero por la sangre que fue derramada en la cruz del tal Calvario. Y del tabernáculo pasamos al templo de Salomón. Presencia y tensión, la bendición, la gloria de Dios manifiesta. Dice que toda la gloria de Dios llenó la casa de Salomón. El reposo nacional, el pacto davídico, nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro deleite, son las promesas del Señor frente a las promesas escatológicas de un verdadero pueblo, de una verdadera nación, donde nosotros somos el pueblo de Dios y Él es nuestro Dios. Y nosotros vemos que hay un pacto para bendecir esta tierra y bendecir todas las familias de esta tierra. Y nos encontramos y entendemos que la presencia de Dios es temporal. La construcción del templo afirma la fidelidad de Dios, pero Salomón reconoce una verdad fundamental. Los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Este templo no lo puede hacer. El edificio es un lugar del nombre y del recuerdo pactual, no un recipiente para contener la esencia divina, la santidad. No puede convertirse en un amuleto institucional frente al pecado, algo que hizo el pueblo, un patrón recurrente del exilio. Juicio, destrucción.
por la impureza, por la idolatría del pueblo, la presencia divina en el santuario, contaminación del templo, la promesa de una morada renovada, que es cielos nuevos y tierra nueva. La historia de Israel repite el patrón de la caída. La arquitectura física de los sacrificios repetidos no pueden sostener una relación quebrantada por el pecado. La destrucción del templo demuestra que Dios retirará su presencia antes de tolerar la profanación, dejando abierta la necesidad de una obra divina definitiva. Esa obra definitiva es Cristo. ¿Preguntas, mis hermanos, hasta aquí o no hay preguntas? Sí, hay muchas, pastor, pero yo creo que, Pero no, tranquilo, mi hermano, hágalas. Eso nos va bueno, a dar un dinamismo posiblemente para poder entender y o sea, usted comprender. está enlazando el Antiguo Testamento con el, bueno, yo sé que no es continuidad todo, ¿no? Pero está enlazando lo que pasó en todos los escritos de Moisés y los profetas hasta el cumplimiento de todas las profecías en Cristo, ¿no? Eso es una referencia Perfecto, mi hermano. es una referencia para poder entender lo que vino a ser Cristo, ¿no? Cristo vino a cumplir todas las profecías, ¿no? Pues básicamente desde Isaías, ¿no? Sí, señor. Entonces, entonces lo que usted está diciendo, que toda la ley mosiánica de Moisés viene a cumplirse con lo que Jesús hizo. Sí. Es un poco, sí está muy complejo el tema. Yo creo que No, yo sí, tranquilo. sí le voy Yo a quiero, tener que dar es que una. usted está meditando bien y lo que normalmente a nosotros nos enseñan es que nosotros tenemos iglesia desde el Nuevo Testamento, en el Pentecostés, y como que antes era Israel y ahora es la iglesia. Y pareciera ser como dos hijos, uno legítimo y el otro ilegítimo, dentro del plan de Dios. Y lo que yo quiero demostrarles, que cuando nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, todas las cartas paulinas, las cartas juaninas, petrinas, Santiago, Judas y Apocalipsis, hay un tema que los une, donde confluyen todas las realidades, pero es lo mismo que pasa en el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón? Porque el segundo Adán y el verdadero templo es Cristo. Lo es tan cierto para ti, mi hermano, como para mí. Es tan cierto que fue para Pedro, para Juan, para los apóstoles, para la iglesia apostólica, posapostólica, la iglesia medieval, pero también lo es para los del Antiguo Testamento. No importa dónde tú aterrices, en el Antiguo Testamento Dios salvó siempre por gracia. La palabra eclesía no se puede encontrar en el Antiguo Testamento por una sencilla razón, es idiomática. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, griego koiné, y el Antiguo Testamento en hebreo y arameo. Pero ¿qué traduce eclesía, mi querido hermano? Puntualmente. Pues esa es iglesia, ¿no? Literal. No, no, sí, pero ¿qué significa iglesia? Recordemos que la palabra iglesia para Pablo, para Juan, no significaba lo mismo que hoy significa para nosotros. La palabra iglesia era una asamblea de los sacados afuera para resolver asuntos gubernamentales propios de un grupo de personas que vivían en alguna parte geográfica. Eso era lo que significaba la palabra iglesia. La palabra iglesia empieza a tener una connotación teológica, una connotación espiritual, doctrinal, verdadera, teológica, solo a partir de los escritos del Nuevo Testamento. Porque la restauración no es un retorno arqueológico
ni al jardín físico de Adán y de Eva, ni a los sacrificios levíticos, sino una unión espiritual con Cristo. ¿Sí te das cuenta? Si nosotros hacemos un ejercicio elemental y leemos Hebreos 11, en Hebreos 11 encontramos a los salvos por gracia. Es pregunta, mi hermano. Pues, Hebreos 11, no lo recuerdo, pero... Habla de los que fueron, es la fe, la certeza de lo que se espera, la Ah, convicción de sí, lo sí, que no sí, se sí. ve. Luego nos habla de Abel, nos habla de Noé, nos habla de, o sea, de Abraham, Isaac, Jacob. Nos hace toda una lista hasta los días de los hebreos. ¿Si es así o no, Denise? Ah, sí, bueno, a ver, tengo una duda, pastor. El libro de los Hebreos va dirigido al pueblo judío, literal, ¿no? A hebreo. Es el enlace entre, bueno, más bien es como que el eslabón que une la línea entre el pueblo judío y el no judío. Ok, muy, muy importante, Denise, y mira que gracias por ayudarme para hacer una clase interesante. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros ser pueblo de Dios? Nuestra fe en el Mesías. Y nosotros con nuestra fe en el Mesías somos verdadero sacerdocio, verdadera descendientes, hijos de David, somos adoptados hijos de Dios para trabajo, administración y llenar toda la tierra. Es lo mismo que hace el Antiguo Testamento, ¿o no es así? Es correcto. Ok, entonces si nosotros tenemos que decir más allá del problema idiomático o semántico de la palabra iglesia, porque iglesia es sinónimo de pueblo en el Nuevo Testamento, es sinónimo de nación, es sinónimo de familia de Dios, es familia de real sacerdocio, es sinónimo de nación santa o de reyes y sacerdotes. ¿Es así o no es así? Sí, pastor, Ok, ¿dónde encontramos la primera mención a los sacerdotes? en el Antiguo Testamento, Ok. No, no, sí, Levíticos nos habla con toda claridad. Génesis también nos habla de un sacerdocio más allá del sacerdocio levítico, el de Melquisedec, pero todos propiamente aterrizan en la persona de Cristo. Ahora, mira que el lente teológico que usamos para leer el Nuevo Testamento, ¿por qué hablamos que la iglesia es importante? No como una representación de institución, ni como un lugar físico material, sino como las personas que son llenas de Dios, llevando algo que es muy importante, ese sacerdocio corporativo. La iglesia ofrece sacrificios espirituales, guarda la santidad. Eso en el Antiguo Testamento, pero el sacerdocio hoy está basado, como dice Hebreos, de lo que Cristo hizo y de que todos los carneros y todos los sacrificios del Antiguo Testamento no nos podían quitar permanentemente el pecado, pero todos somos llamados a un trabajo y administración dentro del reino de Dios. La adoración abarca la vida, la familia, el trabajo y la administración de la creación, como lo vimos en el curso de mayordomía. Pero no solamente somos sacerdotes llamados a adorar, somos realeza redefinida. No dominamos el mundo a la manera de los gobiernos del mundo, sino que servimos bajo la cruz del Mesías. Y esto es algo muy interesante porque esto es lo que llama la iglesia. Ahora, yo quiero, Denise, que tú pienses en algo para que nosotros consideremos algo que es muy importante. La historia de los judíos, ¿cuándo realmente comienza? ¿Cuándo se mencionan por primera vez judíos? en, en Éxodo. No,
En Bueno, no es cierto Éxodo, en Génesis sí es cierto, en Génesis, tampoco, no, tampoco. En Génesis tenemos a Adán, a Eva, a Abraham, Isaac, o si tú, nosotros dices, ¿dónde nació Abraham? bueno, pero se supone que el pueblo judío desciende de Israel, que es que Jacob, que Sí, se sí, le cambió el sí, nombre a Israel. sí, Entonces, sí, eh, eh, se supone, ajá. pero vamos a ser bíblicos. Vamos a hacer clase con Biblia y gracias, Denise, por animarte a participar. Si pudiera, te multiplicaría tú 10 veces por lo que estás haciendo hoy. Es interesante conversar con alguien de esa manera. Sino que fíjense que la primera vez que se nombra el nombre de judíos como tal para definir el pueblo de Dios no son con los descendientes de Jacob. ¿Por qué? Porque en Génesis 49 se habla de Judá y hay una promesa en la bendición de Jacob para su hijo Judá. Le dice, tú tendrás un trono y de tu trono habrá permanentemente, habrá un rey y tus hermanos te servirán. Pero no se habla propiamente de los judíos. Recuerden que ellos ya llegan a Egipto y quedan 400 años cómodos. La primera generación, me imagino que disfrutó mucho Gosén, luego hay un emperador que no los conoce y los esclaviza, ya murió José, murieron otros y pasa eso. Pero antes de cualquier otra cosa tenemos que aterrizarnos. Y quiero responder la pregunta de los judíos para que no se pierda. En el 480, cuando regresan de Babilonia, del exilio de Babilonia, solo dos tribus pueden ellos, como decir, nosotros somos descendientes y presentar su genealogía. Esas dos tribus, ¿cuáles son? Los levitas y los de Judá, la Muy, casa de muy Judá y bien. la, Ok, y no habían más. Los levitas no recibían ni terreno, ni herencia, ni nada. Entonces, fíjate que es por primera vez que al pueblo de Dios, a los israelitas, les llaman judíos a partir de esa fecha. Entonces, si nosotros decimos que la iglesia y los judíos, o sea, no sería justo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento nos cuenta una historia de cuántos años. 6.000 años. Escucha bien la pregunta. El Antiguo Testamento, ¿cuántos años más o menos son? Solo Antiguo Testamento. No, pastor, no tengo el dato ahorita. Muy bien, toda la Biblia nos habla aproximadamente de 6.000 años. Estamos hablando desde Adán hasta el 2021, perdón, 2026, 2000 y piquitos años. Sin embargo, de Génesis a Malaquías, a nuestro Señor Jesús, hay 4.000 años, 4.000, 4.400, más o menos. Y de esos 4.400, solo 448 años tenemos el tema de los judíos. Y esto nos debe llamar poderosamente la atención. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que considerar que hay un pueblo salvado, no por etnia, no porque hablaban un idioma, sino porque estaban dentro del plan de Dios. Abraham, que es el padre de la fe, no era judío, no era israelita, era de Ur, de los caldeos. O sea, era de lo peorcito que había en el mundo. No había un pueblo más idólatra que el de los caldeos. ¿Sí estamos bien, Denise, ahí? Sí, pastor. Y Génesis 12, Génesis 15 y Génesis 17 nos va a recordar del pacto de Dios, que Dios hace un pacto con su pueblo y que ese pacto es, serán bendición a todas las familias de la tierra y quien te bendiga los bendeciré y quien los maldiga los maldeciré. Y Dios, después de que ellos son liberados de los 400 años del exilio,
que ya había sido prometido también por la profecía de Judá, perdón, de Jacob. Lo interesante de esto es que les da un tabernáculo para decirles, yo estoy con ustedes, mi presencia anticipada, pero está restringida. Luego del tabernáculo tenemos el templo, está la presencia institucionalizada. Esta presencia que a veces eh, el pueblo que es idólatra, en vez de amar y servir a Dios, pensaban que porque tenían el templo estaban seguros. Pero luego ya se devela con la presencia de Emanuel, Dios con nosotros, el cumplimiento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, la presencia encarnada y perfecta de Dios, para que luego nosotros quedemos a la espera de la consumación de todos los tiempos, que tiene que ver la presencia del Espíritu Santo plena en medio de su pueblo, en medio de su asamblea, en medio de su nación santa. ¿Cuál es sería el último sinónimo ahí? Iglesia. ¿O no es así? Sí, pastor. Oiga, pastor, tengo una duda. Tranquilo, hágale. Estoy Eh, acá entretenido con tus preguntas. bueno, acaba de decir algo que con los se sentían seguros porque tenían el templo, ¿no? Sí, El arca del pacto está perdida. sí, Eh, se, se perdió literal porque lejos de cualquier otra cosa, si existiera en estos momentos, sería un artefacto que generaría idolatría. claro que sí, mi hermano. Mira, nunca ni el jardín del Edén, ni el tabernáculo, ni el templo de Salomón, ni el templo de Zorobabel era para que les diera seguridad al pueblo de la presencia de Dios. Son sombras de la realidad viviente en Cristo. O sea, ¿por qué Ageo hace un reclamo en estos dos capítulos fundamentales que golpea duro al pueblo y les dice, ustedes se dedicaron a construir, a decorar sus casas y mi templo lo tienen, pues no lo han terminado, han pasado 17 años y ustedes están viviendo sabroso? ¿Por qué razón? Porque el templo solamente nos muestra el deseo de Dios de estar en medio de nosotros, pero Él es santo, 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 y solo a través de la obra de Cristo nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Entonces, la crisis teológica, ¿sí?, de la presencia divina no legitima la injusticia. Fíjense que en todo el Antiguo Testamento, ¿cuál era la seguridad del pueblo o su falsa seguridad? Confiar en el templo de Jehová, pero el templo no podría contener a Dios, o sea, estamos hablando de la inmanencia de Dios, de la omnipresencia de Dios. Pero ¿qué era lo que nos estaba diciendo, definiendo? Que hay un verdadero templo que no está construido por manos de hombre, pero que a causa del pecado del hombre, la presencia de Dios está restringida y lo separa a través de una liturgia para que ellos entiendan que si hay que acercarnos a Dios, hay que hacerlo sabiendo que tenemos que limpiar o pagar por nuestros pecados. Cuando no se hacía esto, pues había una profanación de la presencia de Dios. ¿Es claro hasta ahí? Claro, pastor. Fíjate que el Antiguo Testamento nos va a hablar de algunas cosas que son signos, símbolos, sellos de que representan es lo que yo estoy diciendo. El agua nos habla de purificación. Dios rocía agua limpia para restaurar. No depende de la capacidad moral humana o autónoma. De hecho, Ezequiel 36:26 nos dice que tiene que haber un corazón nuevo, o sea, no es ni siquiera
reparar o curar o que el corazón está herido. No, el corazón del hombre fuera de la obra de Dios es un corazón de piedra. Y ahí tiene que haber una renovación interna. Un corazón nuevo reemplaza la obstinación de piedra de toda criatura. ¿Para qué? Para que el espíritu de aliento divino, el espíritu de Dios que es infundido, se acuerda que nosotros tenemos esta parábola del valle de los huesos secos, dramatiza solo esto, que solo la palabra y el espíritu dan vida a una comunidad muerta, pero esa comunidad que tiene vida por la palabra se llama iglesia, no en griego. En el Antiguo Testamento se llama asamblea de Dios, congregación santa, nación de Dios, pero nunca usa el término de judío, pero sí usa el término del Israel de Dios. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de Israel no solamente hablamos en el contexto litúrgico, sino en el contexto de gobierno. ¿Es más claro así, Denise? Sí, pastor. O sea, hace rato estaba leyendo Hechos de los Apóstoles y ahí fue donde entendí, ¿no? Cómo cuando a Pedro se le revela que baja la sábana y que tiene varios animales, que vienen varios animales ahí y que algunos son, bueno, para la ley judía puros y otros impuros, y es cuando le dice, mata y come, y Pedro le dice, yo nunca he matado ni he comido, siempre he cumplido la ley, ¿no? Pero no se refiere a los alimentos como tal, no se está refiriendo a que es el enlace entre la cultura judía de ese entonces y los gentiles que eran. Entonces es ahí donde se homologa y todos aquellos que creían en Cristo eran una sola nación santa, ¿no? O sea, no es tanto por el tema de los alimentos, así lo comprendí yo, ¿no? O sea, ese es el enlace que se busca, ¿no? De que después de haber tenido a su pueblo elegido, ahora la salvación es para todos, no nada más para ellos en específico. Ok, sí hay, o sea, es que no es muy fácil la exégesis de ese texto. ¿Por qué razón? Porque lo que está hablando en sí ese texto es que el evangelio es para todos, básicamente, ¿sí? Como tú bien lo has dicho, o sea, no se trata de alimentos, pero tampoco no se trata de judíos y gentiles, porque el plan de Dios nosotros lo vemos en la genealogía de José en Mateo 1 o la de Lucas, donde está la de María, donde él nos dice que hay personajes que nosotros pues no los pondríamos porque legítimamente una prostituta, una moabita, no, como que no cuadran, ¿sí? Y esto es algo que nosotros tenemos que meditar y pensar un poquito, si te das cuenta. Pero ¿qué hizo el pueblo? El pueblo adoró el templo pensando que el templo les daba seguridad. Y nosotros tenemos que entender que solamente era un símbolo que indicaba que tenía que haber restauración para estar en la presencia de Dios. ¿Es claro lo que estoy diciendo, mis amados hermanos? Marcela. Paz, pero bueno, yo tengo entendido que la gente cayó como en esta parte de religiosidad, ¿no? Que el templo, o sea, ellos veían como si el ir al templo significaba que estabas en la casa de Dios y con esa frase ellos creían que por estar en ese lugar, como tú acabas de decir, se sentían seguros por el hecho de decir la casa de Dios, pero no era el entendido de que la gente era la que hacía la iglesia, ¿no? O sea,
se quedaban con la imagen de que era el ladrillo, o sea, solamente el templo era donde habitaba ahí Dios, ¿no? Ok, ¿cuál sería tu pregunta puntual? Pues yo creo que todavía a la fecha hay mucha gente que así lo piensa, ¿no? Tal vez en otras religiones. Creo que todavía está esta frase o esta parte muy marcada que creen que el ir a una iglesia significa que ahí es donde está Dios, ¿no? Y que no está Dios en todos lados, o sea, que puedes tener una comunión con Dios en todos lados. Ok, Y, ok, y- y- Marcela, y creo que esa es se ha desvirtuado ese pensamiento. ok. Mira, la respuesta no es muy fácil a lo que, entendiendo lo que vamos a aprender hoy. Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué Sí, significa esto? Que Dios le dio corporalidad, personalidad, moralidad y espiritualidad. O sea, que el hombre tiene la capacidad de ser humano. Él tiene un cuerpo, cabeza, tronco y extremidades, porque sí, Jesús tiene cabeza, tronco y extremidades. Él es el verdadero hombre y verdadero Dios eterno, y eso no lo podemos cambiar y no lo vamos a cambiar nunca. ¿Sí? Y nosotros fuimos hechos a imagen de Él y Él no se encarnó a imagen nuestra. Pero hay dos aspectos fundamentales sobre la parte tangible que es el cuerpo justo. y Ujú. después de la parte intangible que es ser persona, que es la capacidad de razonar, tomar decisiones y tener emociones. Tiene que ver con la moralidad y la espiritualidad. La moralidad sin Cristo se convirtió en moralismo, lleno de reglas, legalismo y prohibiciones. Pero fíjense que en el tema de la espiritualidad tenemos un problema siempre, no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, que es la religiosidad. Hay personas que piensan que pueden pecar y si traen un buen diezmo, como que descansé, Señor, yo te prometo que no vuelvo a pecar, pero quieren evitar las consecuencias de sus pecados. Hay personas que piensan que les va mal o les va a ir mal si no leen o si la iglesia los convocó a un tiempo de ayuno y ellos no pudieron ir por alguna razón o no pudieron ayunar, entonces les pasó algo malo y piensan, Dios me castigó porque no lo hice bien. Nadie, no hay ninguno que pueda hacer las cosas bien debajo del sol. Todos somos pecadores. Sin embargo, hay que hacer las cosas para Dios. No estoy diciendo que no hay que hacerlas, pero lo que yo estoy diciendo es que nosotros tenemos una tendencia pecaminosa de confiar en nuestras obras y eso se llama religiosidad. ¿Por qué yo estoy hablando para entender la teología del Nuevo Testamento de la eclesiología en el Antiguo Testamento? Porque el jardín del Edén es el templo de Dios, donde está la presencia de Dios y estaba en comunión con su creación. Y el hombre fue sacado de ahí. ¿Por qué razón? Porque falló. Luego tenemos el tabernáculo y el templo, de donde venía realmente, dice la escritura, brotaban ríos de agua viva, donde la presencia de Dios se desbordaba, ¿sí? Y nosotros podemos entender esto de una manera muy clara. ¿Por qué razón? Porque el templo es la misma presencia de Dios y de Cristo en medio de nosotros. Eso tiene una doble dimensión de esperanza profética, como lo manifestó Isaías y Ageo. El monte de la casa de Jehová será exaltado, los extranjeros serán incorporados a una casa de oración, para que todos los pueblos, la gloria futura eh, superará la pasada. Y Zacarías, la santidad alcanza los objetos comunes y regirá distinción entre espacio sagrado y vida ordinaria. Y eso nosotros lo tenemos ya en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que yo quiero convencerles a partir de ahora? Que la iglesia son todos los elegidos de todos los tiempos, todos salvados por gracia, ninguno se salvó por obras. Génesis capítulo 6 dice algo bonito de Noé, y halló gracia ante los ojos de Dios.
Abraham, un hombre que vivió en Ur de los Caldeos, salió de Ur de los Caldeos, también fue salvado por gracia. Isaac también, Jacob también, así sucesivamente. Miren, la expectativa del Antiguo Testamento sobre purificación, sobre la presencia del Espíritu, del Rey, de la bendición universal, nos va a hablar de la presencia de la iglesia, de los escogidos, de los salvos por gracia, pero donde el Espíritu Santo no podía venir plenamente porque Cristo no había muerto históricamente, puntualmente en la cruz del Calvario. O sea, todas las expectativas van a converger en una sola persona. Esta persona es Jesús, la encarnación de Dios, tabernaculiza entre nosotros. Miren lo que dice Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El término griego oriental evoca directamente la acción de instalar el tabernáculo. Juan 1:51, Jesús se revela como el punto de conexión definitivo entre el cielo y la tierra, el nuevo Betel, la escalera de Jacob, y hay una trascendencia. La gloria que llena el santuario ahora se contempla en el Hijo. La encarnación se hace visible al Padre sin perder su trascendencia. Recuerden que Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista, un ave descendió del cielo, se posó sobre él y todos escucharon una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, y acá viene la palabra clave, en el cual tengo complacencia. Entonces nosotros entendemos por qué el Señor, cuando vio que en el templo habían cambistas, habían mercaderes, dice él, casa de mercado no es la casa de oración de mi Padre, y la expulsión de cambistas durante la Pascua es un juicio profético y mesiánico anunciado al fin del Antiguo Testamento en el orden del templo. El verdadero santuario es la presencia de Dios con nosotros. Y hay que tener una precisión semántica. El narrador usa el término griego específico para el templo que designa santuario interior, el lugar de la presencia, distinguiéndolo del recinto general, ese santuario interior que es el cuerpo de Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿y el cuerpo de Cristo dónde está? Pastor, una pregunta. Denise. Por eso le dijo Jesús a los levitas, ¿cómo derrumben este templo y yo lo reedificaré en 3 días? Él era el templo, por eso cuando... Exacto. O sea, cuando hablamos del templo, estamos hablando de la presencia de Dios. Qué bueno, Denise. O sea, mire, me sabe por qué me siento contento, porque de eso se trata. O sea, todo el Nuevo Testamento converge en la iglesia, pero no estamos hablando de edificios. Recuerden que en el Nuevo Testamento habían tres tipos de congregaciones, por decirlo de alguna manera. Habían congregaciones en la casa de un hermano o de una hermana, de Ligia, por decir. Y uno dice en Hechos 16, y uno dice, wow, habían congregaciones que eran toda una región, la región de Galacia. Y era una congregación mucho más grande, pero también habían congregaciones de toda una ciudad. O sea, había casas locales, una ciudad como Éfeso, como Roma, pero había como la región de Galacia, que es, o sea, que son varias ciudades y varias, pero todos son hermanos. Pero no estamos hablando de denominaciones, por si acaso. Fíjese que en México tenemos un gran problema. Hay una gran denominación, y yo soy presbiteriano acá en Colombia, pero en México los presbiterianos, 7,000 templos, 1,800 pastores, no sé cuántos ancianos, cuántos diáconos, cuántas obras. Ellos comienzan una obra misionera con 200 personas. Pero hay otros tipos de iglesia, bautistas, independientes. Hay una que yo veo mucho que es Semilla de Mostaza, por decir, no sé cómo se llama su iglesia, pero todas, todas son parte del cuerpo de Cristo. El templo
el templo histórico, el edificio estático en Jerusalén, o el tabernáculo en el desierto, o el jardín del Edén, solamente es un signo, símbolo, signo de la realidad de Cristo, el cuerpo físico y resucitado del Mesías, abierto por todos, atravesados por todos, matado por todos nosotros. Lo dijo Isaías 53. Él es el Cordero de Dios, lo dijo Juan el Bautista. Es el sacrificio eficaz y al final en la cruz, pero lleno de gracia y de verdad. El templo histórico solo fue una institución divina válida en su función de sombra, apuntando al cumplimiento personal de Cristo Jesús. Y lo que yo quiero convencerles, el libro de la vida es uno solo. Y según Efesios capítulo 1, ahí están inscritos todos aquellos por los cuales el Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar, porque hay destrucción, resurrección y nueva creación. ¿Está bien, Denise? Sí, pastor, perfecto. Muy bien, entonces fíjate que el santuario fue entregado, la muerte de Jesús es la destrucción del santuario verdadero por manos humanas según propósito del Redentor de Dios. El santuario levantado, la resurrección al tercer día es la vindicación del Hijo y la inauguración nueva creación. La espiritualidad del nuevo pacto no carece de expiación, porque el verdadero expiador es nuestro Señor Jesucristo. El acceso a Dios se establece exclusivamente por el cuerpo entregado, levantado de Cristo. La presencia divina ya no está ligada a un edificio condenado. La geografía ha sido superada. ¿Cuál es el centro? Todos y cada uno de los hijos de Dios que son invitados a adorar en espíritu y en verdad. No significa indiferencia doctrinal ni mera emoción interna. Significa adoración, posibilidad por el espíritu. Y eso lo vemos en todos los libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, que es una conclusión natural de todas las promesas del Antiguo Testamento. La iglesia como templo viviente, una dependencia absoluta de quién, de aquel que es la piedra angular. Fíjate que hay un método que el Nuevo Testamento, cuando llama templo a la iglesia, solo porque primero identifica a Cristo como el templo, donde somos incorporados. Dice, somos añadidos a Cristo recibiendo el espíritu que él derrama. Y hay una prioridad cristológica. Esta dependencia estructural es el antídoto contra el triunfalismo institucional o individual. La iglesia brilla por el reflejo de su unión con la piedra principal o angular que es Cristo Jesús. Entonces, fíjense que cuando una persona se siente segura no, es que yo fui a la iglesia, me va a ir bien. Otros dicen, yo diezmé, me va a ir bien. Hay otros que dicen, no, es que yo sirvo en la iglesia, canto o abro las puertas o soy ujiero, diácono, qué sé yo, anciano. Es una falsa seguridad, porque el que es iglesia porque Cristo añadió a un grupo local donde vive la fe porque son salvos. Comprender que todo ministerio, predicación, sacramentos, disciplina debe conducir a Cristo y nunca a sustituirlo. ¿Cuál es nuestra misión cristiana? Participar de la expansión de la vida por la proclamación del evangelio incorporado a personas de todas las naciones al pueblo santo de Dios. Entonces, miren un viaje bonito que hemos hecho hoy día. Del Edén, o sea, el santuario original, el templo de Dios que fue hecho por Dios mismo, al tabernáculo, que es el templo temporal en el desierto, y luego vemos el templo de piedra construido por Salomón y luego el de Zorobabel. Pero luego vemos la encarnación en Cristo, que es el santuario definitivo
entregado, levantado. La iglesia, el templo viviente unido a esa piedra principal, para que finalmente nosotros pensemos en algo. Estaremos en cielos nuevos, tierra nueva, y seremos el templo de nuestro Dios, y Dios estará con nosotros. La pérdida del templo de piedra no fue el fracaso de Dios, sino la preparación para una morada eterna, encarnada en Jesucristo, donde Dios y la humanidad se encuentran perfectamente. Ahora miren lo interesante. Yo no sé si cuando ustedes han leído Apocalipsis, y ojalá lo hayan leído, encuentran coronas, galardones, premios, y uno dice, y van a dar coronas. Y sí, son coronas diferentes. Tenemos una cabeza y nos dan muchas coronas. Y dice que nos gozaremos y nos reconoceremos y estaremos con nuestro Dios. Y yo espero que me entiendan el comentario que voy a hacer y no lo digo por nada malo. Yo espero en la eternidad resucitar y estar al lado de las personitas con las que yo sirvo acá en la iglesia. Y yo les voy a decir algo. Yo hace 30 años me vine del Perú a Colombia. Yo soy peruano. No soy mexicano, soy peruano. No soy colombiano, soy peruano. Pero pasa algo bonito. Mi familia son esos colombianos que yo pastoreo. Son mis hermanos y los amo profundamente. Y si y hace 20 años aproximadamente renuncié a mi trabajo secular. Ganaba muy bien, me iba bien, pero comprendí que Dios me llamó a ser pastor de la iglesia. Y espero, y yo los aprecio a ustedes, los conozco a través de clases, pero yo quiero estar en la eternidad con los que estoy sirviendo aquí en este rinconcito de la tierra, predicando a Cristo. Y a veces me sacan la piedra, así dicen los colombianos, cuando lo hacen enojar a uno. Pero lo hermoso y lo bonito de esto es entender el plano divino, la iglesia como el santuario vivo del Espíritu Santo. Esta es una síntesis impresionante. Yo espero en la eternidad resucitar con mis ancianos, con mis diáconos, vernos y ver a Cristo y estar con Cristo y deleitarnos en una vida real, en cielos nuevos y tierra nueva. No, nosotros no somos una mera agrupación sociológica. No somos una estructura organizada alrededor de líderes carismáticos para decir, ay, no, entonces allá los presbiterianos, acá los bautistas, acá estamos los, sí, o sea, como si fuéramos una rivalidad. Queridos hermanos, amados hermanos, nosotros somos iglesia, un espacio sagrado habitado por la presencia divina. Dice la palabra donde dos o tres están reunidos en mi nombre y lo dice en un contexto de iglesia, no de papá, mamá e hijos. La estructura donde la propiedad, la santidad, la gloria de Dios está presente es donde está su iglesia. Miren lo interesante, Pablo no responde a la crisis eclesiales con simples reglas administrativas. El frente a los pecados no solamente dicen dejen de pecar, dicen ámense unos a otros, soportense unos a otros. Juan, en primera de Juan, segunda de Juan, dice, en esto conoceréis que soy mi discípulo, en que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Y esto es maravilloso porque es la historia de la iglesia. Solo piensen en Jacob y sus hermosos hijos que vendieron a José, que le mintieron por Benjamín, que hicieron sufrir a un pobre viejito. Es la historia de todos nosotros. La crisis en Corinto, o sea, los múltiples pecados de la iglesia de Corinto amenazaba la integridad estructural del santuario.
¿En qué estaban pecando? Habían pecados inmorales, doctrinales, había una realidad de facciones, entonces uno decía, no, es como si ustedes dijeran, no, es que yo quiero estar con la pastora Mirna, y no, otro día, no, es que yo le entiendo más a la hermana Marcela, no, entonces no, es que yo me entiendo mejor con Iván o con Denise, y oiga, es que somos de Cristo, ni somos de Pablo, ni somos de Apolo, ni somos de Cefas, somos de Cristo, pero en, en un grupo donde somos examinados en nuestra conducta, en nuestra ética. Algún día me gustaría estudiar con ustedes el curso de ética. Es un curso muy bonito para entenderlo esto, porque es ver la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pero miren que ellos teniendo a los apóstoles como pastores, luchaban con la inmoralidad sexual, con libertinaje, con litigios, se demandaban, se robaban, se pagaban mal. Pero la iglesia es un espacio en esta tierra apartado por la gracia divina que exige santidad. Luchamos contra el orgullo, contra todo lo pecaminoso, porque somos una comunidad unificada donde el Espíritu habita corporativamente. Ahora hagan un paralelo. Léanse Génesis y léanse sobre todo, mire, la mitad de Génesis está dedicado a Jacob y sus hijos. Y eso es un drama completo. No, es en serio. Rubén se acostó con la esposa del papá. Simeón y Leví mataron porque violaron a la hermana. Simeón, Judá también iracundos, coléricos, otros perezosos. O sea, es un drama, pero lo mismo leemos en el Nuevo Testamento. Son los mismos viejos pecados, los deseos de la carne. Y el que santifica es Dios. Por eso que llamémoslo de esta manera, la geometría de la gracia. Individuos dispersos conforman una sola morada. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 3:16. Dice vosotros, eso es plural. No dice que es el edificio. A veces, miren, ¿saben qué es triste en algunas denominaciones? Que se preocupan más por los edificios que por sus pastores. Se preocupan de pintar, arreglar, sostener, tapar, y a veces los pobres pastores hasta enfermos van. Ni cuenta se dan y algunos de ellos se están divorciando y lo ocultan porque si sale a la luz sus problemas, los echan. Pero ¿qué dice Gálatas capítulo 6? Si tú encuentras a tu hermano en pecado, ¿qué hay que hacer? Crucificarlo, matarlo, asesinarlo, expulsarlo. ¿Qué es lo que dice que hay que hacer? ¿Quién sabe? Nadie sabe. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y Pensadumbre. Dios habla ahí. Dice, considérate tú. No vaya a ser que tú seas el próximo en caer. ¿Y saben qué dice Gálatas 6:7? Esa es más dura porque está en el contexto de eso, de los que no restauran, de los que acusan, de los que crucifican a sus líderes. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que no hay que hacer leña del árbol caído. El Espíritu Santo es el que habita en medio de nosotros. Nosotros no somos consumidores religiosos aislados. La congregación local, con todas sus debilidades, constituye un único y asombroso lugar. Somos templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Vosotros, plural, templo, singular.
Y esto es interesante y nos va respondiendo. Pero es lo mismo que ha pasado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Por eso el ministerio derivado debe corresponder al Evangelio apostólico. ¿Qué significa esto? Y que yo quiero que ustedes comprendan. Pablo se representa como perito arquitecto. Los líderes no añaden méritos al fundamento. Son mayordomos que deben vigilar celosamente cómo se construye sobre él. El fundamento es Cristo, pero todos nosotros estamos siendo probados por nuestro Dios. Oro, plata, piedras preciosas. ¿Qué podemos decir? Fidelidad, edificación centrada en Cristo. El fuego divino está presente en medio de nosotros, purificándonos. Ahora, ¿quiénes no soportan esto? La madera, el heno, el hojarasca, la cizaña que está en medio de la verdadera iglesia. La santidad no es privada. Yo les voy a decir algo interesante. Miren, hace un ratico, y yo les decía eso a la iglesia, el domingo, pues estoy predicando sobre Isaías. Yo les decía, queridos hermanos, si uno de ustedes en sus hogares peca, y nosotros como iglesia no los llamamos al arrepentimiento y no los cuidamos y no los restauramos, la disciplina de Dios viene para toda la iglesia, porque somos cuerpo. Entonces, si usted ve a su hermanito pecar, gánelo para Cristo, pelee la batalla por Cristo. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son contra espíritus, principados, potestades, huestes de maldad, contra el pecado. 1 Corintios 6, Pablo afirma, vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El precio de la redención, el cuerpo pertenece al Señor, será resucitado y ha sido comprado por precio. No soy vuestros, vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo. Pero hay algunos que los hinchan, o sea, estamos gorditos, pero a veces yo estoy gordito porque a mí me tocó de genética. Trato de cuidarme, pero es inevitable. Pero hay otros que los rayan, los cortan, los perforan, los pintan. Oiga, es templo del Espíritu Santo, pero hay una implicación corporativa. Todos nuestros cuerpos somos como ladrillos vivos. Por eso el pecado personal nunca es puramente privado. La disciplina eclesiástica no busca el control arbitrario, busca proteger la integridad de los materiales y la santidad del santuario entero. ¿Por qué? Porque su merced, yo, o sea, sus pastores, sus ancianos, los miembros de la iglesia, los líderes de la iglesia, todos conforman el cuerpo de Cristo. Es la gracia transformadora la que nos alienta. Miren lo que o sea, una y otra vez en cada una de las iglesias siempre pasa lo mismo. Antes éramos, pero ahora sois. Sin Cristo están excluidos de la ciudadanía del verdadero Israel. Y cuando habla Israel, acá no habla con connotación cultural, geográfica, habla con el Israel de Dios, escatológica, profética. Los que están sin Cristo están excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ustedes y yo, dice la Escritura, que hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. No es una simple incorporación sociológica, sino un acceso real y objetivo de pacto, que lo vamos a vivir en la eternidad, mis hermanos. ¿Es claro hasta aquí? Sí, Sí, pasa. pastor. Y yo les dije que esto estaba más largo y miren, ya casi. La cruz derriba la pared intermedia para forjar una nueva. Y Denis nos preguntaba, ¿esto significa entre judíos y gentiles? Pues en el contexto que nosotros lo vemos, sí, pero realmente no. En Cristo encontramos paz. Cristo no crea paz ignorando el pecado, ni borrando la historia. Lo produce en la cruz, donde mata la enemistad
Colosenses dice que él lleva el acta de los decretos que era contraria contra nosotros, clavándola en la cruz. Solo tenemos una esperanza. La importancia eclesiológica de todo el Nuevo Testamento une en un solo tema. El que nace, crece, el que crece, muere entregado voluntariamente a los 33 años. Y él es la piedra angular, el fundamento. Efesios 2:20 lo dice y Primera de Corintios 3:11. Entonces, miren lo interesante, el fundamento de los apóstoles y los profetas, una identidad política. Si es en serio, mis hermanos, nosotros también, o sea, no existe un ser humano apolítico, todos somos políticos. Ojalá seamos de buena política, porque acá dice que nuestra identidad política es, somos conciudadanos de los santos. Recuerden que la iglesia está añadida o es la manifestación del reino de Dios. La iglesia es un reino de lealtades superiores a cualquier etnia o nación terrenal. Fíjense, ustedes mexicanos, yo peruano, viviendo en Colombia, amando y sirviendo al mismo Dios. Tenemos una intimidad también doméstica, miembros de la familia de Dios, lo que llama vínculo de sangre, la sangre de Cristo. Miren, queridos hermanos, tomen por principio, amen a Dios con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su corazón y amen al que Dios amó. Ese es el próximo que está en la iglesia, el prójimo que está en la iglesia. Por eso la estabilidad arquitectónica de la fe es un edificio bien coordinado, piedras integradas interiormente, intencionalmente para sostener la presencia del Espíritu Santo. Entonces, la igualdad de la iglesia no es una uniformidad, todos somos diferentes culturalmente. Y yo quiero que ustedes comprendan algo. Somos parte del plan trinitario de Dios. Por medio de Jesucristo, que es el mediador, tenemos la entrada segura al Padre soberano que nos recibe. Pero por la intervención de un mismo Espíritu que persevera en nosotros, nos consuela, nos alienta, nos edifica. El templo que crece juntamente es edificado y reedificado. Y esto es algo muy importante. Crecimiento versus la terminación de toda la obra de Dios. Una iglesia no lo hace un número de personas. O sea, no vamos a decir, iglesia es el que tiene 2,000 personas y el que tiene 30 no. Cada grupo es diferente. Cada grupo tiene su propia talla. El plano completado, santidad y reconciliación, y que somos llamados a santidad estamos llamados a santidad permanente. Nos protege contra el pecado. El culto a la personalidad y a la mundanalidad. Dios quiere que su iglesia sea pura. Y también somos de diferentes lugares. Eso nos va a proteger del orgullo étnico, de la división cultural, de las diferencias económicas. Entonces, mis queridos hermanos, ¿cómo vamos hasta aquí? Ya estoy que termino. Tú y yo, como les decía, somos piedras vivas. Acá hay una arquitectura de la iglesia. Es la presencia de Dios. Tú tienes una razón, yo tengo una razón. ¿Y cuál es? Que somos piedras vivas en el exilio a la ciudad sin templo. Apocalipsis 21 y 22 nos dice que no hay un templo físico.
¿Por qué razón? Porque Dios y Cristo están presentes y el Espíritu Santo está presente y ellos cobijan a todos y cada uno de los salvos de todos los tiempos. Y he ahí el templo de Dios. ¿Es claro eso, mis hermanos? Sí, pastor. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. ¿Aportes? ¿Disensiones? Aporte. Yo creo que am, está bien que nos diga eso de que o sea, toda la iglesia la hacemos nosotros, la conformamos los congregantes y todo, pero siempre hay que ser muy puntual con eso porque hay personas que no entienden o razonan de alguna manera porque piensan que, como dijo la hermana hace rato, como Dios está en todos lados, es omnipresente, yo no me voy a congregar porque pues Él está en donde yo vaya y a donde yo esté, ahí va a estar Él. Entonces, es un poquito mm, difícil de entender para los que no lo visualizan bien. Normalmente el mundo ha dicho, y eso es una realidad temporal, creo en Dios, pero no creo a los hombres. Creo en Dios, pero a mi manera y no creo en las iglesias porque me han defraudado. Eh, es el engaño de la autosuficiencia, de la independencia, del relativismo, del moralismo, del religiosismo, de todos los ismos. Y yo quiero, gracias Denise, porque eso es muy apropiado para, es que nosotros somos iglesia, pero somos ladrillos vivos de una sola construcción. Y la Biblia dice que Dios añade a los salvos a la iglesia. O sea, solo somos iglesia. Voy a hacer un ejemplo. Hace poquito pasó el Mundial. Me imagino que muchos de ustedes lo vieron y sufrieron con la camiseta verde y gritaron sus goles y gritaron a un colombiano que hacía los goles por los mexicanos y todo eso. ¿Sí o no? Yo espero que sí. Pero la selección es selección cuando están, los que son convocados, reunidos para el partido, ¿o no? Luego termina el mundial y luego, ¿qué pasa? Cada quien a su casa y aunque pertenecen a la selección, no son selección en sus casas. ¿Por qué? Que pertenecen a clubes independientes. Ok, mire, pero mire esa metáfora, o sea, ¿por qué no son selección? Porque la selección solo es selección cuando los convoca y cuando los reúne. Y nosotros somos iglesias vivas, ¿sí? Ladrillos vivos, pero somos iglesia realmente solo cuando nos unimos para adorar a nuestro Dios. Por eso Romanos capítulo dice que debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. La acción de la iglesia es estar en movimiento continuo, porque somos piedras vivas, unidas al fundamento. La piedra viva tiene estabilidad absoluta y poder de la resurrección, desechado por los hombres. Una persona que no pertenece a la iglesia, que no sirve en la iglesia, que no se deleita en la iglesia, sencillamente conoce de Dios, pero no es cristiano, porque es incrédulo. Porque el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra. Hay un día para adorarlo. El incrédulo se manifiesta por su desobediencia y encuentra como piedra de tropiezo y roca de escándalo a Jesús. Queridos hermanos, ponernos los lentes eclesiológicos para ver el Nuevo Testamento es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque el nuevo nacimiento transforma el material inerte en piedras vivas.
y pasamos a ser la estructura de la casa espiritual, que es tanto un edificio arquitectónico como una familia. Estamos unidos en Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice que si vamos a hacer el bien, preferiblemente hay que hacerlo a los de la familia de la fe, a los real sacerdotes o al sacerdocio real, porque todos nosotros tenemos una doble vocación de ofrecer sacrificios espirituales, alabanza, obediencia, servicio, entrega vital, aceptables únicamente por medio de la mediación de Cristo. Y hacia afuera somos sacerdotes misioneros. La proclamación pública de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, una identidad basada en la pura misericordia soberana de Dios. Amados hermanos, la iglesia se acerca a Dios en adoración y sale al mundo en testimonio fortalecido. Por eso, mis hermanos, les animo a estar firmes sin venganza, siempre en la verdad, sin arrogancia, con esperanza, sin evasión de lo que Dios nos llamó a hacer. Recordemos que el fin de Babilonia es la destrucción del sistema de la idolatría violenta y el seductor. Hay un juicio inmanente donde todos los que han rechazado a Cristo arderán. La nueva Jerusalén, tú y yo estamos convocados para ese día, para entender, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, es Jesucristo, comunión íntima con Él, santidad definitiva y gracia soberana, entendiendo que aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará. Por eso, mis amados hermanos, cuando nos reunimos, también evocamos el lugar santísimo. Y nosotros vemos como Dios mismo, con su presencia, rompe todos los límites que nosotros conocemos, porque tú y yo somos la nueva Jerusalén. Cada vez que hemos visto la iglesia en las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos la presencia de Dios y a un pueblo elegido para adorarle, para servirle, para reinar con él. Apocalipsis dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. ¿No les parece maravillosa esta cita de Apocalipsis? No vio un templo, es Dios. Dice, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Mis hermanos, ¿cómo han visto la clase? Yo estoy bastante afónico porque está bastante larga, pero solo quiero terminar con algo muy puntual. La iglesia actual, anticipo real en debilidad y sufrimiento, pero ya viene una ciudad consumada, la gloria escatológica y perfección, donde tú y todos los que hemos creído en Cristo nos encontraremos. La iglesia es ahora una señal imperfecta pero real de la morada futura de Dios con la humanidad redimida. Nuestra identidad descansa en la misericordia soberana de nuestro Dios. Nuestra respuesta hoy es la adoración, la misión y una profunda esperanza. Todos vamos a clamar, ven, Señor Jesús. Queridos hermanos, muchas gracias. Terminamos otra clase, terminamos este tiempo. Estoy agradecido por la oportunidad que me han dado. Ahora más ratico envío la clase, envío el examen. Siempre es un placer estar con ustedes. Denise, muchas gracias. Hermana Marcela, también muchas gracias. Se le extrañó estos tiempos que no estuvo en clase. ¿Ah? Ah, Pero yo sé, usted Paz, pero se excusó. sí, ha sido complicado porque justo me tocó dar el grupo de oración los lunes a la misma hora. Entonces, como yo soy la que ahorita pues lo está llevando, a veces logro conectarme y pongo las dos y cuando están participando otras hermanas estoy poniendo atención y luego ya vuelvo a escuchar
como queda grabada, ya luego la vuelvo a escuchar, pero de repente, pues no, me toca como que a mí hablar más y ha sido complicado, pero siempre logro escucharlo después. No, sí, le ha ido muy bien en sus exámenes. Muchas gracias por el esfuerzo y gracias a todos y cada uno de ustedes. Mi hermana, no sé si tú quisieras orar por nosotros, los pecadores, que el Señor nos ayude para poder seguir creciendo en gracia, para que la sabiduría que nos ha dado en el conocimiento la aterricemos al corazón, porque realmente lo que define que seamos creyentes, que somos cuerpo, es como decidimos todos los días qué hacer y qué no hacer. Claro que sí, paz. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Padre bendito, por esta noche, Señor. Gracias por todos mis hermanos que están aquí conectados, Padre. Yo te pido que bendigas a cada uno de ellos, Señor, que los sobreabunde, Señor. Te doy gracias infinitamente por toda esta conocimiento que nos ha impartido nuestro pastor, Juan José Dávila, Señor. Yo te pido que lo bendigas, Padre, que lo sobreabunde, Señor, que él siga siendo luz en medio del camino, Padre. Gracias infinitamente por todo lo aprendido en esta materia, Señor. Gracias por todo esto. Yo te pido que sea guardado y totalmente conservado en nuestras mentes y en nuestro espíritu, Señor. Yo te suplico, Padre, que, que estas clases se sigan impartiendo, Padre, y que sigan siendo de bendición para muchos más hermanos. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, por sus familias, Señor. Yo te pido que los bendigas y en todas las áreas que ellos estén en alguna iglesia, pues sirviendo, Padre, yo te pido que los ayudes a prosperar y que siempre crezcamos más en ti y en tu palabra y que siempre tratemos de ser más como tú, Padre Santísimo, y menos como nosotros. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados, Padre, porque así como dice en tu palabra, que no hay uno solo bueno, Padre. Tú sabes el esfuerzo y todo lo que tratamos de hacer siempre por aprender y estar más cerca de ti, Padre. Gracias infinitamente por este curso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, mi hermana. Un abrazo. Bendiciones para todos. Saludos. Que el Señor les bendiga. Igualmente, paz. Hasta luego. Bendiciones a todos. Hasta luego.